Hola compis, este es el nuevo capítulo del Caldero y hoy vamos a hablar sobre feminismos uruguayos desde algunas experiencias afro. Desde la capucha reconozco su mirada, me acompaña, ya me escucha, cambio no pide nada, en la marcha va buscando algo que encender, entre cumbia, reggaetón, el patriarcado arde. Antes preguntaba, ahora no pido permiso, todas las pibas enfrente, lo que me hace mal lo piso, ya no soy la misma después de sentir la rabia, transfeminista, la calle y en la pista. La primera pregunta que te quería hacer era: ¿desde qué identidad política vos te parás, te enunciás? Si es desde el ser mujer afro, desde el ser mujer negra, mujer racializada, y qué diferencias nos podés decir también que tienen como estos lugares de enunciación y desde dónde te parás vos. Hace mucho en el tiempo en realidad que me paro desde una identidad política como mujer, ¿no? Eso también es algo que siempre tengo en cuenta a la hora de posicionarme hoy por hoy, porque me costó mucho el hecho de posicionarme como mujer, como identidad política. Tiempo después, y algo que me llegó de casualidad en realidad en una conversación, en un cumpleaños cualquiera, era que existía esta corriente dentro del feminismo que, aparte de la problemática de género, también atacaba una problemática étnica, ¿no? y una problemática que es el racismo. Ahí me di cuenta que el término mujer solamente no era algo que me identificara totalmente, porque yo empecé a visibilizar unas diferencias entre otras mujeres y yo, por el hecho de ser negra. Entonces, hoy por hoy, si me tengo que definir como algo, soy una mujer negra. Y desde este lugar de mujer negra y militar en el feminismo, ¿qué resistencia has encontrado de, primero, el combate al racismo en estos espacios y de poder volcar tus experiencias vitales, de tus experiencias como mujer negra en los espacios feministas? Hoy por hoy se sigue dando por sentado que los espacios del feminismo son antirracistas, por ejemplo. Y el hecho de dar por sentado hace que no se problematice, claro, o no se puntualice la problemática que sí está porque es sistémica. No escapa a ningún espacio. ¿Y en qué cosas el feminismo uruguayo reproduce el racismo, por ejemplo? Y yo me he encontrado muchas veces con discursos dentro del movimiento feminista del tipo ¿por qué diferenciar mujeres negras de mujeres blancas? Cuando en realidad me parece que, por lo dicho anteriormente, está sobrentendido que hay que diferenciarlo. Claro, se está perdiendo la especificidad que viven las Exactamente, creo que todos debemos tener la posibilidad de eso, ¿no? De reivindicarnos desde nuestra identidad propia. Sí tenemos algo en común y tenemos una lucha en común, que para mí es el feminismo, pero también hay que entender que hay diferencias dentro de esos feminismos. Y la negación de los mismos hace que se sigan reproduciendo. Entonces es como pensar primero en mujeres en plural, ¿no? Como cuando solamente pensamos el mujer o mujeres sin, ¿no? Como hablar de otros lugares del ser mujer. Pero yo entiendo que esa generalización se puede entonar en pro de visibilizar quizás en términos más genéricos la lucha feminista. Claro. ¿No? Me parece que una persona que recién se está acercando a lo que sería el feminismo, quizás uno para intentar explicarse o visibilizar esa lucha hace una generalización en realidad, pero me parece que eso no puede dejar de lado ni dar por sentado que no es necesario puntualizar. Claro. Las trans deben ser visibilizadas, las mujeres indígenas deben ser visibilizadas, ¿no? Obviamente que esto que yo visibilizo dentro de la población de feministas afro se da también en otro montón de casos, no es algo que claro, solamente que claro, es como eso, ¿no? Tipo, visibilizo mi opresión en tanto invisibilizo otras, o visibilizar mi opresión hace que pueda visibilizar otras. Claro. ¿No? Que es algo que eso, al no estar los espacios dados para problematizarlo, se sigue reproduciendo sistémicamente. Claro, y cuántas veces el nombrarse mujer para englobar a las otras también es como invisibilizarlas, ¿no? También, totalmente, sí, obvio. Es que en realidad sí considero que... Entiendo que es un camino complicado, entiendo que ya hay un montón de conquistas al respecto igual, ¿no? Hay un montón de espacios que son dados como de mujeres lesbianas y trans, por ejemplo, y eso me parece que es un avance. Eso. Y ahí se tendría que incluir también negras o afro, por ejemplo. ¿Vos qué pensás? Y considero que sí, porque en tanto eso esté esclarecido, es una puerta abierta, ¿entendés? Es como el hecho de un encuentro que si no se declarase antirracista, uno puede pensar, ¿no? Una puede pensar, si no está declarado antirracista, entonces, ¿estoy propensa a que el racismo se reproduzca?
Sí, es una de las cosas que le criticaban, por ejemplo, que vi a los encuentros de feminismos latinoamericanos y caribeños, de que no se está declarando antirracista. Y además ahí tenés como la segunda cuestión. Hay muchos espacios que dicen, no, porque nosotras no somos racistas, pero después, ¿qué prácticas? Pero es lo discursivo, claramente, porque sí, es como no es el mismo trabajo que va a requerir de una feminista negra el romper con esta lógica racista y el tender hacia una equidad racial dentro del movimiento feminista, sino que también en la otra parte debe hacer, ¿no?, un trabajo que quizás es indirecto, pero que acompañe esa lucha que por una cuestión de identidad no le compete empuñar, pero sí legitimar también, ¿entendés? Claro, más porque mujeres estamos luchando las feministas si no incluimos esa mirada. Solamente estamos luchando por las mujeres blancas heterosexuales, ¿no? Sí, obviamente. Y yo obviamente también hablo desde mi condición de... Sí, no sé si lo utilizaría como una etiqueta, pero soy heterosexual y también sé y puedo anotar otras opresiones dentro de la población afro con otras identidades de género. Y esas problemáticas también a veces se dan por alto en ciertas discusiones, como puede ser la explotación sexual o como puede ser la transfobia, ¿no? Y no se puntualiza en que esas compañeras o esas compañeras que además de ser trans o lesbianas son afro, hay una doble significación de esa opresión. Así, no vamos cada una a lo que personalmente, identitariamente nos interpela, se pasan estas cosas de que se pasan por alto. ¿Entendés? También hago una crítica, ¿no? Yo no milito en ninguna organización de feminismo afro, ni ninguna comunidad afro. Como que mi acercamiento a esto fue como de una manera autónoma. Y también hago la crítica, ¿no?, de que también eso sistémico hace que una se aleje de esos espacios, ¿no? ¿Cuánto tiempo nos llevó a nosotras mujeres encontrarnos dentro del feminismo? Y no es algo que inventamos nosotras. O sea, como que lo pienso por ese lado, ¿no? Tipo, porque también eso hace que nosotras sintamos no querer acercarnos. Entonces, en tanto nosotros no nos acerquemos, ¿quién lo va a problematizar? Sí, un poco lo que pasó en el encuentro que a mí me pasó, hablando. Sí, en una instancia de encuentro que en la ronda de afrodescendencia solo asistí yo, nadie más asistió, nadie más tuvo interés de politizar y problematizar esta cuestión de identidades afro. La ronda estaba llamada Mujeres Afrodescendientes, lo cual también puedo hacer una crítica al respecto, ¿no? Porque era un encuentro de mujeres lesbianas y trans, entonces era una ronda que incluía gente que podía participar del encuentro. Y luego eso, ¿no?, me encuentro en el espacio dado del intercambio, viendo a mi alrededor como nadie se interesaba en esa discusión. Y no por el hecho de que yo estuviera sentada sola ahí gráficamente, lo cual sí también para mí fue algo que debe haber impactado, porque varias de las compañeras y los compañeros que estaban ahí sabían que yo iba a este encuentro con tremenda motivación de participar de esa ronda y de ese intercambio. Y es más, en varias ocasiones me había jactado de que al fin se estaba dando el espacio. Se estaba dando el espacio, que me presuponía un avance esto, ¿no? Tipo, dentro de ese movimiento feminista que considero así reproductor del racismo. Y eso, ¿no? Me encontré como yo sola y como te digo, más allá de lo gráfico de estar yo sola sentada en una mesa y el resto todos agrupados, sino que también me puse a pensar eso, ¿no? Tipo, de todas las personas que estamos acá en este encuentro, soy la única que realmente visibiliza esta problemática, ni siquiera de manera indirecta. El racismo, aparte, es una problemática que no solamente afecta a las poblaciones afro, ¿no? Se estigmatizan culturas, ¿no? Razas, etnias. A mí me pasó que yo quería ir a esa mesa, pero para mí era como la instancia en donde las compañeras afro se podían encontrar de distintos lados para hablar, ¿no?, estas varias cuestiones. Personas me plantearon entonces eso. Era como también, ¿no?, desde este privilegio blanco de no querer ocupar esos espacios. Era como, bueno, ya tendré otras oportunidades. Pero también esto puede visibilizar algo que se podría, no sé, no tengo los datos y no voy a estipular concretamente sobre ellos, ¿no? Pero si hacemos un registro más o menos de memoria de las personas que estábamos en el encuentro, la población afro dentro del encuentro era muy baja. Muy baja. Muy baja. Sí, me pasó muy de baja. estar de noche y mirar a mi alrededor y pensar, ¿no? Y tampoco... Y también lo que pasa es que no, sí, quizás identidades, personas afro habían en ese encuentro, pero no se posicionan la militancia desde esa identidad, ¿entendés? Claro. Entonces eso también hace
a la cuestión. Que está que hay como eso, ¿no? También, como te digo, me parece que es parte como una consecuencia del racismo sistémico, el hecho de negar esa identidad, o de no aceptarla, o de no problematizarla también, ¿entendés? Tipo, como te digo, para mí fue un cambio muy grande visibilizar que había una doble significación a la opresión. Fue empezar a verlo todo el tiempo y en todos lados y no poder creer que siempre estuvo ahí. Que es como ponerte Que ese era el motivo, claro. Que unos era segundos por eso. lentes, ¿no? Era como, Totalmente. Me estoy dando cuenta de todo lo que Era viví por por ser eso, mujer, claro. y ahora me estoy dando cuenta de todo lo que viví Sí, por ser sí. mujer negra, es como... Sí, obvio, obvio. Debe ser como... ¿Y qué cuestiones así de racismo te parecería que el feminismo uruguayo tendría como que hacerse, embanderarse y como plantear ciertas cuestiones? Así de... Y yo creo que si hablamos en términos de problemáticas que afectan a las poblaciones afro, y podría hablar de la criminalización, es una población altamente criminalizada, la segregación que se da ya sea en estos espacios o en espacios artísticos, o en espacios de contextos profesionales, digamos. Cuando vemos el rol que se le da a la mujer en la industria de la televisión o de la publicidad o del cine, independientemente de que sí, todo apesta, también, ¿no? Se siguen reproduciendo ciertos estereotipos y la mujer negra que es madre soltera, o la mujer negra que se droga, o la mujer negra que se prostituye, ¿no? Como que sí, no se lo sigue ubicando dentro de ciertos espacios que ayudan a esa segregación. Claro. Se sigue reproduciendo y se sigue dando. Y en tanto no se problematice, se seguirá dando, ¿entendés? Y es como eso, tipo, sí, de repente vos compartís espacios feministas y demás, pero tampoco te problematizás por qué solo hay una compañera afro. Y si la respuesta es porque las compañeras afro no hacen, no sé, carnaval, ¿por qué las compañeras afro no hacen carnaval? O sea, no es como capaz que ir para atrás y ver un entramado de cosas, ¿no? Así como lo tuvimos que hacer cuando tuvimos que visibilizar cuál era la opresión que nos competía por ser mujeres, ¿no? Volver hacia atrás. ¿Y alguna otra cuestión que veas necesaria para volcar en el feminismo uruguayo? En realidad lo primero que considero que es como lo necesario, ¿no? Tipo, el dar espacio a la lucha. Dar espacio y dejar de negar que es una problemática que existe y que puedo decir en carne viva que se vive a diario. Que es algo que se vive a diario y que si el hecho de, no sé, esta cuestión que hablaba del encuentro y que fue la única que existió a problematizar esa ronda, o cuando hablamos de la doble significación que tiene el acoso callejero, o cuando nos encontramos con eso, ¿no? La criminalización de la afrodescendencia, que es hora de dejar de mirar para el costado, porque es algo que realmente afecta a una gran parte de la población. Concentramos los índices más altos de pobreza, ¿no? Es como, así como con todas las luchas, me parece que es necesario que todas nos involucremos en las luchas de las otras. O sea, yo desde mi autonomía reivindicar lo que a mí me oprime y después trabajar a diario, que es algo obviamente re difícil, ¿no? Capaz que salgo de acá y ya se me pasó de la cabeza, pero practicar la empatía, ¿no? Eso de... Como ese hecho, ¿no? Yo visibilicé que en el encuentro fui la única que asistió a esa ronda, pero también visibilicé que otras rondas no habían estado asistidas. Claro. ¿Y por qué no estuvieron asistidas, no? Es como el hecho de que percibir a lesotres es parte de esta lucha también. Y más que nada me pasa como eso, ¿no? Tipo el escuchar a cada una de esas luchas que hacen a este movimiento, ¿no? Que es muy grande y hay tantas luchas como presiones. ¿Y te parece posible en este momento pensar en una articulación así del movimiento feminista con el movimiento antirracista, con el movimiento afro-uruguayo? ¿Te parece que están dadas las condiciones? ¿Cómo llevar el feminismo también al movimiento afro? Si se puede dar una articulación ahí, en este pensar del sistema opresor. En realidad me parece que también es una cuestión de pensarse, ¿no? Desde el privilegio de ser mujer caucásica, pensarse opresora en ciertas cuestiones. O sea, una mujer no puede oprimir a otra. No sé cómo explicarlo, ¿no? Pero también visibilizar desde tu privilegio
qué es lo que estás haciendo para que eso se perpetúe. Claro, total, eso es una de las cuestiones. Y también como nosotros hablamos en términos de machismo, ¿no? Tipo, no solo alcanza con que ellos que tienen los privilegios lo visibilicen, sino que también deben señalarlo. Y las mujeres caucásicas deberían señalarlo, ¿no? Tipo, eso, problematizarse desde eso, ¿no? Se ven entre ustedes y notan que no hay una sola compañera afro. Realmente nos llama la atención. Tipo, existimos, resistimos y estamos acá, o sea. Empezar desde lo que está al alcance de una, ¿no? Porque sí, como yo te decía, yo si bien no tengo un feminismo académico de leer y tener teorías y no sé qué, pero escucho, para la oreja, yo que sé cómo decir, las redes sociales quizás no son la mejor fuente en estos tiempos, pero si encuentro algo medianamente interesante me informo, escucho a personas que para mí me representan confianza, ¿no? Tipo, como en ese lugar, tipo, empezar a problematizar desde lo más chico, tipo el lenguaje que utilizamos. El lenguaje es altamente racista en un montón de cuestiones. Seguimos teniendo naturalizados términos como negrear y me quedo por ahí porque me enojo. Tipo, claro, cosas que de repente uno las usa a la cotidiana, pero me pasa a mí a veces, ¿no? Quilombo también. Claro, sí, un montón de... Hay que sacarlo de una vez. O lo usamos bien o lo sacamos, porque si no... O eso, el asumir... Trabajar como negro, el negro de la villa, el negro de... ¿Entendés? Tipo... partir de dejar de reproducir ese tipo de cuestiones. Bueno, lo del afiche de la patria gaucha también, ¿no? Que estaba como... Ahí faltó escucha, o sea, porque sí, el artista que realizó esa pieza respondió a los intereses de una empresa, o sea, le pagaron para hacer eso y ni se lo cuestionó. ¿Qué le importa? El varón pintando una madre de leche, o sea. Lo que pasó y que fue fuerte fue la discusión que se dio después, en la que se negaba algo que las mismas identidades afro estaban visibilizando. Gente que me negaba el gesto de placer plasmado en la cara de esa ama de leche amamantando a un crío blanco que el artista plasmó en esa pieza, ¿no? Como romantizando completamente una tarea de una mujer negra esclavizada, como que para ello hubiera presupuesto un acto de ternura. Sí, el amamantar, cuando dejaban de amamantar a sus propias crías, cuando muchas de estas morían por no poder ser amamantadas por su propia madre en realidad, ¿no? Y ahí me encuentro con intentos de argumentos recontra racistas. Claro. Es como eso, ¿no? Tipo, ¿cómo uno puede asumir o cómo uno puede categorizar de placentero la esclavitud en ninguno de sus aspectos, en ninguna de las tareas, de la infinidad de tareas que les tocó llevar a cabo dentro de esa esclavitud, o sea, y me parecen como aspectos re básicos a visibilizar, que el único argumento que me encuentro para la no visibilización de eso es la negación. El tema del acoso. Alguien, no recuerdo en este momento quién, pero lo manifestó una vez y yo me quedé mucho tiempo pensando en eso, en que hay una doble significación en el acoso callejero por ser una persona afro, por el hecho de que, no sé, hay un patrón en la hora del acoso, ¿no? Está como el intento de piropo, ahí lo que ellos llaman piropo, que siempre es referido a mi color de piel, es negra, negrita, morocha, morena, todos esos matices que personalmente los detesto. Y a la hora de la confrontación, cuando una se defiende, también viene por ahí, ¿entendés? Claro. Ah, negra de esto, andaba negra, no sé cuánto. Ahí hay como una articulación super hay como clara. una doble significación, o eso, ¿no? Tipo, a la hora de recibir el acoso o el abuso, la sexualización de los cuerpos negros, ¿no? Justo yo estudio historia. Y una vuelta una compañera que se llama Anita Dos Santos, que ella fue la que me acercó a toda esta cuestión del feminismo negro. Me acerca una escritora nigeriana, negra ella, renombrada en el continente africano, con obras importantes. Chimamanda es su nombre, si mal no recuerdo. De última después te paso esa información y vuelvo a juntar. Que hablaba de los peligros de una sola historia y ella problematizaba cómo en su infancia, y nunca lo notó, nada de lo que ella viera en ningún lugar, nada se parecía a ella. Eso es lo que planteaba desde su niñez. Claro. Tipo, nadie se parece a mí. Claro. O sea, se paraba a explicarlo desde intentando ponerse en esa mente de la niñez, ¿no?
nadie se parece a mí. Ni el que está en el libro, ni el que sale en la tele, ni el que viaja en avión, ni... Claro. No se parecen a mí, ¿entendés? ¿Qué modelos de referencia tenés, no? Como... Y también, claro, ¿no? El hecho de eso, ¿no? Tenemos que también ser conscientes de la hora de problematizar y visibilizar la historia, que nos encontramos frente a un modelo hiperracista de escribir la historia, y también tender y acercar a quienes tengamos de la mano otras caras de la historia que sí visibilicen esto. Porque, por ejemplo, esto de las amas de leche salió a la luz ahora porque pasó lo del afiche de la fiesta de la Patria Gaucha. Porque de lo contrario, es no más, se sabe qué pasó eso en nuestra historia. obvio, o se ve pero como alejado, porque el uruguayo tiene esa percepción de todo pasó en Europa Claro. y acá no pasó nada. Claro. A la hora de enseñarnos historia, ¿entendés? Si yo me baso solamente en los conocimientos que me transmitieron en primaria y secundaria, por ejemplo, se siguen transmitiendo errores teóricos que son sistémicos, como el hecho de decir los negros esclavos como si el ser esclavo fuera constitutivo de ser afro. Claro. ¿Entendés? Son poblaciones esclavizadas, no poblaciones esclavas. Por ejemplo, ya el hecho de reproducir eso, se reproducen ideas. Claro. Yo qué sé, también cuando hablamos de la historiografía es toda machista, son los hombres son los que están bien, y eso, también hacer un recuento de cuando visibilizamos mujeres, qué mujeres visibilizan la historia. Claro. ¿Algo más que quieras agregar? Eso, volver a remarcar eso, que me agradezco mucho el espacio de haberse acercado a conversar. Ay, no, vos por... No, pero contarnos es todo como eso, esto y- el interés, y que inclusive el interés de su parte partió antes de que pasara todo en el encuentro, o sea, me escribieron hace como 3 meses y yo me colgué y ahora estamos acá haciéndolo. Nosotros también. Pero eso, ¿no? Sí, Tipo, el interés por querer eso, acercarnos un poquitito a poder contar en qué andamos y cómo concebimos que tienen que, o que nos pueden ayudar con esta problemática. Eso, vamos a ejercitar la escucha, y cualquier compañera afro y compañera afro a quien se arrimen a problematizar, es como siempre, si sabemos el cómo no va a haber problema, así que saquémonos los tabúes de que estas cosas no existen porque sí existen. Gracias por la invitación. No, muchas gracias a vos, Lu, por venir y por compartir toda tu experiencia, todo tu pensar y sentir sobre estas cuestiones y bueno, poder empaparnos de todo eso y seguir construyendo un feminismo que no sea blanco, hegemónico, sino que tenga en cuenta toda esta diversidad del ser mujer y las distintas opresiones y sistemas que tenemos que combatir entre todos. Muchísimas gracias por haber venido. Y bueno, no se pierdan los siguientes capítulos del Caldero, que bueno, en el ciclo de interseccionalidad vamos a seguir trabajando estos temas y con otras cositas que estamos preparando. Así que muchas gracias, Lu, de vuelta. Gracias a ustedes. Y nos vemos para la próxima.